Primera de Timoteo 1, versículo 8 al 11. ¿La ley no es para el justo? Publicado por Visión América Latina. Bien, en 1 Timoteo 1, 8 al 11 dice lo siguiente: pero nosotros sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente. Reconozcamos esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los que matan a sus padres o a sus madres, para los asesinos, para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso, y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina, según el glorioso Evangelio de Dios bendito, que me ha sido encomendada. El justo vivirá por la fe. Habacuc 2:4, y también lo podemos ver en Romanos 1:17. Un error común en la interpretación de este pasaje es concluir que el justo no está obligado a vivir según la ley. La ley no es para el justo, sino para los rebeldes, insubordinados, impíos y pecadores, etc. La conclusión incorrecta es que no hay ley ninguna para guiar la vida del dicho justo. Aparentemente cada justo hace lo que le parece bien ante sus propios ojos. ¿Es el justo una ley a sí mismo? Primero, ¿qué es lo que identifica al justo como un justo si no es una vida conforme a la ley? La palabra traducida transgresore es anomos, en griego, uno que no tiene respeto para la ley, un quebrantador habitual de la ley. Literalmente significa sin ley o menos ley. Si la ley es para el que vive menos ley o sin ley, ¿cómo podemos concluir que el justo no vive por la ley? El opuesto de un quebrantador de la ley es uno que obedece. El justo seguramente no es autónomo de la ley o una ley a sí mismo. Al instante que el justo ignore la ley, se convierte en un anomos, o sea, un transgresor de la ley. Segundo, el pasaje no está hablando de la justificación, que es parte de la salvación, sino del uso correcto de la ley por el justo que vive por la fe. Pablo habla de la justificación en otros pasajes. Nacemos bajo una sentencia de pena de muerte. Somos justificados en Cristo en el sentido que la sentencia contra nosotros está legalmente cancelada. Él anuló el acta que había contra nosotros, que por sus decretos nos era contraria, y la ha quitado de en medio al clavarla en su cruz. Colosenses 2:14. Una vez justificado, ¿cómo vive el justo? Vive por la fe. Romanos 1:17. Una cita de Habacuc 2:4. Acerca de este pasaje, Rushduni observa lo siguiente: para entender lo que significa la fe, tenemos que estudiar la palabra hebrea usada en Habacuc 2:4, que es emawaj, lo que significa fidelidad, estabilidad, firmeza. La palabra griega usada en Romanos 1:17 es pistis, que tiene el mismo significado. Vivir por fe significa vivir por la fidelidad a Dios y a su pacto. Un pacto de ley dada como un acto de gracia por Dios el Señor. Tercero, los delitos que se muestran en el pasaje son violaciones de las leyes de las cuales el gobierno civil es responsable para aplicar las sanciones en la ley de Dios. La ley no es para el justo en el sentido de que el gobierno civil no tiene poder sobre él, sobre el justo,
porque obedece la ley, no comete estos delitos. Cuarto, el pasaje empieza con un pero, contrastando el uso legítimo de la ley con los que quieren ser maestros de la ley, aunque no saben lo que dicen ni entienden las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. 1 Timoteo 1:7. Lo que sí explica es el uso correcto de la ley, en particular las sanciones delegadas al gobierno civil. Quinto, la lista de delitos es una lista parcial. Todos los delitos son lo que es contrario a lo que es según la sana doctrina, la sana enseñanza. ¿Debemos concluir que la sana doctrina está en contra de la ley o que el justo es exento de la obligación a vivir según la ley? ¿Invalidamos la ley por la fe? De ninguna manera. Más bien confirmamos la ley. Romanos 3:31. Además, el pasaje concluye con una afirmación de esta enseñanza acerca del uso correcto de la ley según el glorioso evangelio encomendado a Pablo. Aparentemente la ley es parte del evangelio, las buenas nuevas del reino de Cristo. En resumen, el pasaje no habla de la doctrina de la justificación, sino del uso correcto de la ley. La ley es para el quebrantador de la ley. El opuesto a esto es el justo. No es un autónomo, sino uno que vive por fe, que es fidelidad a Dios y a su ley dada como acto de gracia. Según la lista de delitos que vemos en el texto, habla de las actividades criminales sobre que el gobierno civil tiene la responsabilidad de aplicar las sanciones en la ley. La pena de muerte, por ejemplo. La ley no es para el justo en el sentido de que el justo obedece la ley, no comete estos delitos, así que el gobierno civil no tiene poder sobre el justo.